Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bien, vamos a iniciar esta sesión y ustedes saben de qué es la etapa 3 del ANSE, diseño del experimento. Entonces, con este serían 3 pasos. Primero, definir el problema que íbamos a resolver. Segundo, con esa información formulamos la hipótesis de trabajo. Ahora, en un tercer paso, vamos a hacer el diseño del experimento. ¿Cuál experimento? El péndulo simple, que es el fenómeno sobre el cual estamos trabajando. Entonces, vamos a tomar los resultados de la etapa anterior. Si ustedes recuerdan, yo les formulé el problema que íbamos a resolver y ahora vamos a ver la hipótesis que ustedes han formulado. Para eso les voy a activar aquí el chat, ya está activado, para que ustedes me pongan la hipótesis con que concluyeron en la etapa anterior. Y en base a eso vamos a trabajar la etapa diseño del experimento. Muy bien, váyanme poniendo ahí su hipótesis. Para mientras, alguno que quiera leerla puede activar el micrófono y me lee la hipótesis. Necesito al menos 5 participaciones donde me especifiquen cuál fue la hipótesis. Bien, entonces vamos a preguntarles. Carlos Alexander Santos. Carlos, ¿podés leer la hipótesis? Hola, hola. ¿Me están escuchando? ¿Se encuentra presente Carlos Alexander Santos? Bueno, no responde. Marcela Sofía Guzmán. Buenos días. Buenos días, diga. Mi hipótesis es el ángulo inicial del péndulo simple influye en el periodo de oscilación. Muy bien, es correcta. Pero hay un detalle, o sea, vamos a hacer comentarios mientras me están poniendo por escrito en el chat. Si ustedes recuerdan, decíamos de que íbamos a hacer un listado de todas las magnitudes que participaban en el fenómeno, tanto variables como constantes. El ángulo, mientras está oscilando, el péndulo es variable, o sea que es correcto ponerlo. Pero el problema es cómo medimos el ángulo en cada momento. Hay una dificultad, pero lo podemos hacer como tú dices, con el ángulo inicial, tomando varias veces diferentes ángulos iniciales, haciendo una tabla de ángulo inicial con otra variable. Entonces, eso sí es correcta tu hipótesis. Vamos a ver quién más. Kevin Ernesto López Rivas. Yo le puse una que dice que al aumentar el periodo del movimiento de la cuerda, directamente proporcional a la longitud. Sí, el periodo de la oscilación y la cuerda se relacionan. Ustedes han observado que cuando al péndulo le damos una longitud mayor a la cuerda, el movimiento es más lento. Entonces aquí hay una relación entre los dos.
depende uno del otro. Entonces sí es correcta tu hipótesis. Bueno, ¿quién más quiere por micrófono? Bien, voy a pasar entonces a leer las hipótesis que han puesto, que han escrito en el chat, y dice Brian Alexander Díaz: el periodo de oscilación del péndulo es directamente proporcional a la longitud de la cuerda. Sí es correcto, ¿verdad? Es proporcional. Ahora, ¿por qué es proporcional? Porque si la cuerda aumenta, el periodo de oscilación aumenta. Viaja más lento, ¿verdad? El péndulo viaja más lento. Vladimir García: el ángulo desde el cual se suelta la masa es directamente proporcional a la amplitud de la oscilación. Es correcta también. Pero fíjense que acá tendríamos problemas tanto para medir ángulo como para medir la amplitud. Pero sí son correctas. La masa y la longitud de la cuerda afectan el tiempo de la oscilación al péndulo. Sí, correcto. A ese tiempo de oscilación se le llama periodo. Y también dice afecta el ángulo. Ahora nosotros andamos buscando una relación entre dos variables, recuerden. Muy bien, pero es correcto. Ahí ha mencionado 3 variables que se relacionan y es correcto. Brian José: a mayor ángulo de oscilación, mayor será el periodo de tiempo recorrido. En el ángulo mayor implica mayor longitud recorrida. Dice, también será mayor teniendo en cuenta la variabilidad de las masas. Fíjate que acá, una de las cosas que ustedes deben de tener en sus observaciones es que la masa permanece constante. Entonces la masa es una magnitud física que durante el fenómeno péndulo simple permanece constante. Y también recuerden que para tener una ecuación nosotros necesitamos 2 variables. Bien, al aumentar la longitud de la cuerda, el periodo de oscilación aumenta proporcionalmente respecto a la longitud. Muy bien. Entonces, leo la última. Fátima Beatriz: cuando la cuerda es corta, la oscilación es menor, es más rápida. Eso resulta de la observación. Es correcto. Ahora vamos a recoger todo esto, sus opiniones, y vamos a definir la hipótesis que van a tomar todos, que vamos a tomar todos, ¿verdad? ¿Y qué dice el folleto? ¿Qué dice la guía para formular la hipótesis? Que nosotros vamos a hacer una suposición. ¿Cuál es la relación entre 2 magnitudes variables que hemos descubierto en la observación y que también apoyándonos en la investigación bibliográfica? Entonces les voy a poner la hipótesis que todos vamos a tomar. Vean, esta es la hipótesis que vamos a tomar cada uno de ustedes. Y dice, la relación matemática entre el periodo de oscilación T y la longitud L del péndulo simple es una relación potencial. Prácticamente está diciendo que es uno de los 3 casos de la curva potencial. Entonces, esta es una suposición, ¿verdad? Estamos planteando la hipótesis en forma de una aseveración. ¿Cuál sería la forma de plantear la hipótesis de la pregunta? ¿Cuál es la relación matemática entre el periodo y la longitud en el péndulo simple? Entonces aquí lo estamos planteando, estamos suponiendo que va a ser una curva potencial que nos da una ecuación potencial. Esto escríbanlo y anótelo, déjelo anotado ahí como anote que es la hipótesis que vamos a tomar
para el trabajo que viene. La parte 3 del lance. Aquí tenemos, bueno, no sé si la copiaron. Sí, ya estuvo. Bien, esto va a quedar grabado y ustedes lo van a poder ver en el video. Bien, guía etapa 3 de lance, diseño y realización del experimento. Fíjense de que le he sacado un resumen de esta guía. ¿Qué es lo que tienen ustedes que hacer en forma práctica? Voy a leer primero la guía para después irme al resumen. Dice, el objetivo de este paso, diseñar el procedimiento experimental. ¿Qué significa eso? Vamos a diseñar, vamos a pensar cuál es el procedimiento que vamos a seguir para medir en forma ordenada. Entonces eso se le llama procedimiento experimental. Son los pasos que vamos a seguir para llenar la tabla de datos, para la toma de datos. Entonces dice, el objetivo es diseñar el procedimiento experimental en base a las consideraciones hechas en la formulación de la hipótesis. Por eso estamos uniformizando la hipótesis primero, para que todos trabajemos en base a la misma hipótesis y obtener los datos experimentales definitivos que relacionen las variables de interés en el fenómeno físico asignado y ordenarlos en una tabla de datos. O sea que este paso, vean, aquí sí ya vamos a medir, ¿verdad? Y vamos a hacer la medición de las variables. ¿Cuáles variables? La que dice la hipótesis, el periodo de oscilación y la longitud de la cuerda. Introducción. El diseño de un experimento consiste en seleccionar el procedimiento experimental. O sea, nosotros vamos a decidir, y ya les voy a dar un ejemplo de cómo ustedes deben de hacer el procedimiento experimental. Consiste también el diseño en decidir cuáles van a ser nuestros instrumentos de medición. Para este caso, en esta situación, se les ha explicado que es un experimento sencillo y que los instrumentos también son sumamente básicos. Una cinta métrica y un cronómetro. Cada uno de esos dos instrumentos tiene su precisión. Por ejemplo, ¿cuál es la precisión del metro, de una cinta métrica? Los milímetros. ¿Cuál es la precisión de un cronómetro? Pensemos en un cronómetro de teléfono, hasta las centésimas, la mayoría. Entonces, dice que vamos a pensar en eso, ¿verdad? ¿Cómo vamos a manejar esos instrumentos para tomar nuestros datos? Bien, esto implica tomar en cuenta la precisión que se requiere. En una investigación real, se tiene que decidir qué precisión se quiere. O sea, por ejemplo, la longitud es medirla hasta las décimas, centésimas de metro, pues entonces tendría que tenerse un instrumento. Y en el caso de un proyecto real, pues entonces se puede invertir en comprar esos aparatos. En nuestro caso no, ¿verdad? Es sumamente básico y ya tenemos nuestros instrumentos. Entonces ya tenemos decidida la precisión. Si nos preguntan cuál es la precisión de los instrumentos, de las medidas que usted tomó, la precisión del metro, que es hasta los milímetros, y la precisión del cronómetro hasta las centésimas de segundo. También debemos de definir, en el caso de la región en que interesan los resultados, ya lo tenemos de la etapa anterior. ¿Por qué? Como vamos a diseñar el experimento, necesitamos saber qué tan grande va a ser, pero ya lo decidimos en etapa anterior. Dice, el procedimiento experimental es la secuencia de operaciones que se deben seguir para observar, medir y controlar. ¿El qué? El fenómeno. Recuerden que observar es medir. Una observación termina con una medición, pero aquí se amplía, mire, medir. Hoy sí vamos a medir. Primero, en el diseño experimental, determinación de los componentes del equipo. Nosotros tenemos una masa, una cuerda,
un pedestal o soporte, y ese es los componentes del equipo. El diseño experimental requiere de conocimiento previo de la función y manejo de cada uno de los componentes. Pues en este caso no hay problema, nosotros sabemos manejar los dos medidores que son básicos. Acoplamiento. ¿Qué consiste el acoplamiento? En construir el péndulo y hacerlo en base a criterios pensando en tener una buena medida. Dice, consiste en colocar cada dispositivo, instrumentos de control o instrumentos de medición y cualquier otro componente de tal manera que facilite el trabajo del experimentador. Muy bien, entonces construimos nuestro equipo, lo relacionamos las partes y ya tenemos el péndulo simple. Literal C, experimento de prueba. Vamos a hacer primero un experimento de prueba. ¿En qué consiste? Vamos a echar a andar el péndulo. Recuerden que para liberar la masa del péndulo, se les ha dicho de que debe ser con un ángulo inicial entre 10 y 15 grados. En forma aproximada, ¿verdad? Ustedes midan una vez los 10 o 15 grados y digan, bueno, por aquí es donde debo soltarlo. No es necesario que estén midiendo el ángulo todas las veces. El experimento de prueba, ¿qué propósito tiene? Dice, tiene un doble propósito. Verificar el funcionamiento del equipo después de que lo hemos armado. Y afinar el procedimiento experimental. O sea, vamos a poner en práctica el procedimiento experimental para ver si tiene una secuencia lógica ese procedimiento. En esta etapa se puede detectar cualquier falla de acoplamiento. Como en un experimento de prueba, entonces nosotros podemos decir, aquí puse mal esto, aquí esta parte pues la voy a volver a armar. Imaginen el nudo que ustedes dejaron flojo, el nudo donde cuelga el péndulo. Pues entonces dice, debo hacerlo de otra forma, debo fijarlo de otra forma. Y echamos a andar el péndulo y observamos que funcione correctamente. ¿Cuáles son las características del péndulo? Si ustedes vieron el video, lo pueden volver a ver, que dice que describa un plano vertical. Esto es que el péndulo, cada vez en su oscilación, la cuerda va a describir el mismo plano. Si funciona así, pues entonces los elementos del péndulo están correctamente acoplados. Interpretación tentativa de los resultados. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vamos a hacer el experimento de prueba. Vamos a llenar una tabla de datos de prueba. Y después vamos a interpretar los resultados que hemos tomado. Los resultados, las medidas de la tabla del experimento de prueba. Entonces, ¿qué objetivo tiene la interpretación tentativa de los resultados? Dice, con la información obtenida, que son los datos de la tabla, en el experimento de prueba se podrá corroborar si los datos tienen la predicción deseada, si el procedimiento de lectura es correcto y cuáles son las principales causas de error. Esta última etapa da la pauta para la realización definitiva del experimento. O sea, nosotros estamos tomando datos y haciendo un experimento de prueba para corroborar si hemos armado bien el equipo, si está funcionando bien. Después de comprobado eso, que yo ya les voy a decir cómo lo vamos a comprobar, entonces vamos a hacer ya la realización definitiva del experimento. Vamos a repetir las mediciones. ¿Por qué? Porque en el experimento de prueba ya hemos corregido alguna situación que nos dice de que el péndulo no está funcionando bien, algún elemento que no está acoplado bien a los otros elementos, entonces vamos
hacer el experimento de prueba para observar, tomar datos y analizar esos datos de prueba para ver si nos están dando dentro de lo que se espera que nos den. Bueno, vamos a llegar hasta acá y yo les voy a hacer un resumen ya de esta primera parte. Bien, entonces, ¿qué es lo que hemos hecho hasta este momento? Dice que el diseño del experimento se debe de fundamentarse en la hipótesis. ¿Qué dijimos en hipótesis? Que vamos a estudiar en el péndulo simple la relación entre el periodo y la longitud de la cuerda del péndulo. Y nosotros suponemos en hipótesis que nos va a resultar una curva potencial. Por lo tanto, nos va a resultar una ecuación general potencial. Si nosotros llegamos a demostrar eso, entonces estamos en lo correcto. Ahora viene cómo hacer eso, ¿verdad? Ya la forma práctica, que es lo que les va a servir a ustedes, y espero que tomen nota o que regresen después al video a ver qué es lo que les digo. Hasta ahora veamos si hay alguna inquietud, alguna pregunta hasta esta parte, antes de pasar a hacerles el resumen ya práctico de qué es lo que tienen que hacer ustedes. Veamos, ¿alguien quiere activar el micrófono y preguntar? A mí me quedó una duda con respecto al acoplamiento. Esa parte no la comprendí muy bien. ¿Cuál podría ser un ejemplo de un mal acoplamiento de los instrumentos? Vale, correcto, les explico. Imaginen ustedes que en su casa ustedes tienen una mesa, tienen un rollo de cuerda, tienen una pequeña esfera, tienen un trocito de madera y tienen un pedestal de madera. Un pedestal es un soporte, ¿verdad? No le vamos a prestar atención al soporte, sino que ustedes inclusive podrían colgar el péndulo de un punto fijo. Es la restricción nada más, ¿verdad? Si no quieren hacer el pedestal, ustedes ya lo voy a colgar de este punto que está fijo y es equivalente. El péndulo va a funcionar de la misma forma. Entonces veamos la explicación del acoplamiento. Tú tienes el rollo de una cuerda, tienes un cubo de madera y una esfera de plástico. Entonces tú dices, bueno, voy a acoplar los elementos que van a formar el péndulo. Tú dices entonces, me dijeron que aproximadamente 1 metro. Voy a tomar un pedazo de cuerda de 1,30 para que sobre y no estar ahí con ajuste pequeño. Entonces tú dices, voy a colgar de acá. Punto fijo, requerimiento punto fijo. El otro extremo de la cuerda, tú dices, ¿cuál de los dos cuerpos me favorece para que el péndulo funcione mejor? ¿El cubo de madera o la esfera? Entonces seleccionamos la esfera. Ahí estás aplicando ya criterios de acoplamiento y cuelgas la esfera. Entonces tú dices, bueno, voy a revisar el nudo. El nudo no debe estar flojo. Voy a revisar el nudo con que está agarrada la cuerda, la masa. Y haces una prueba. Funciona perfectamente. Entonces ya acoplaste el equipo, ¿verdad? En una máquina compleja, pues ahí es bien fácil entender que vas a relacionar las piezas para formar el aparato con el cual vas a hacer el experimento. Acoplamiento, entonces, ¿qué es? Reunir todos los elementos, interrelacionar todos los elementos que van a formar el aparato, en nuestro caso, el aparato del péndulo simple, acoplarlos, o sea, relacionarlos uno a otro, y ya cuando echamos a andar el péndulo, justamente ya tenemos el fenómeno del péndulo simple. Y ya hay variables como el periodo,
como la velocidad, la gravedad y todas las que ustedes han investigado. Entonces, acoplar no es más que interrelacionar los elementos que van a formar el aparato con el cual vamos a experimentar. Bien, ¿alguien más? Otra cosa que no me quedó también muy claro es la diferencia entre el experimento de prueba y la interpretación tentativa. Ajá. Muy bien, un experimento de prueba es aquel al cual no le damos tanta formalidad. De hecho, en la explicación que les voy a dar del experimento de prueba, no vamos a tomar todos los datos que vamos a tomar cuando ya midamos en el experimento final. Entonces, el experimento de prueba es como cuando una persona, cuando un técnico, cuando un ingeniero arme una máquina, él no va a decir, mire, llévese la máquina, ya está armada. No, tiene que hacer pruebas para asegurarse que está funcionando perfectamente. Entonces, ¿cómo lo hacemos acá en este proyectito básico? Lo que hacemos es acoplamos los elementos del péndulo y construimos el aparato del péndulo simple. Vean que se le llama aparato, aunque es bien sencillo. Ahora lo vamos a probar. Lo echamos a andar. ¿Y cómo vamos a saber que está funcionando correctamente? Tomando datos de prueba y analizando esos datos de prueba. O sea que, como la hipótesis que hemos hecho es que vamos a obtener una función potencial, sería T igual a K por L a la N. Entonces, eso ya lo sabemos de la investigación bibliográfica, cuáles son los valores de K y los valores de N teóricos, que vamos a considerar como verdaderos. Entonces, nosotros hacemos los cálculos de K y N con los datos de prueba que tomamos y vamos al final compararlos con los valores verdaderos o teóricos que hemos encontrado en los libros. Y vamos a calcular el porcentaje de error. Si el porcentaje de error está dentro de lo permitido, entonces decimos si el aparato está funcionando correctamente. Imagine que en lo que viene yo les voy a decir, miren, el porcentaje de error permitido es del 10%. Y viene que a uno de ustedes les dio el 2%. Esto está abajo del 10%. Entonces está funcionando correctamente. Pero ¿qué pasaría si a otro estudiante le da, un valor de el 50% de error? Entonces ahí anda mal y el experimento de prueba me salió mal. Voy a revisar cómo he acoplado el equipo, voy a revisar cómo estoy midiendo, cómo estoy escribiendo las medidas y tiene que hacer una revisión. Por eso se le llama experimento de prueba. Bien, veamos otro. Bien, pasemos ya a la forma práctica. Bien, dice en la guía, dice de que una de las partes importantes del diseño del experimento es el diseño del procedimiento experimental. O sea, ¿qué es el procedimiento experimental? Son los pasos que vamos a seguir para medir. Lo vamos a hacer en una forma ordenada. Entonces, yo le voy a dar acá, ¿verdad?, la forma de cómo hacerlo. Primero, ¿qué es lo que tenemos que medir? Eso lo dice la hipótesis. Ya hemos definido la hipótesis y la hipótesis nos dice que vamos a buscar la relación entre lo que es el periodo y lo que es la longitud. Entonces tenemos que las variables a medir son periodo y longitud.
Muy bien. El diseño del experimento experimental consiste en seleccionar el procedimiento experimental. Nosotros vamos a hacer el procedimiento experimental. Vamos a seleccionar los instrumentos de medición. Eso ya está hecho. ¿Por qué? Porque ustedes tienen el cronómetro y la cinta métrica. Ahora vamos a hacer el procedimiento experimental. Es la secuencia de operaciones que se deben de seguir para poder observar, medir. Nos interesa medir. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los elementos importantes que no puede faltar en un procedimiento experimental? Ustedes le pueden poner número 1, número 2, número 3, número 4. ¿Hasta qué número? Eso depende del desglose que hagan ustedes de su procedimiento experimental. No hay ninguna regla que diga, mire, solo deben ser 3, solo deben... No. Comenzamos con el número 1, a manera de ejemplo. Acoplamiento del equipo. Imagine que nosotros pensamos que tenemos la cuerda separada, las masas separadas, y comenzamos a trabajar para formar y acoplar el equipo. Ya terminando armado. Esa es la primera, el primer paso de cualquier grupo que esté haciendo un experimento. Acoplamiento del equipo. O sea, preparar el aparato con que va a realizar el fenómeno. Otro punto importante, el número de observaciones o medidas a realizar. Y aquí póngale atención y anote. Como primero vamos a hacer un experimento de prueba, en el experimento de prueba no debemos de poner tanta medida. ¿Por qué? Porque es una prueba. Entonces a ustedes al final se les da una tabla de datos ya sugiriéndoles cuántas deben ser las mediciones, ¿verdad? Pero nosotros podemos poner 4, 5, 6, 7, 8, por allí debe andar el rango. Entonces, comenzando con una longitud de por ejemplo, 10 centímetros del péndulo y incrementándolo de 10 en 10 hasta llegar a 100 centímetros o a 120, pues ustedes pueden ahí decidir el intervalo en que van a ir tomando mediciones de la longitud de la cuerda. El número de oscilaciones para cada observación. Imaginen que decimos, bueno, la cuerda va a tener 50 centímetros. ¿Cuántas oscilaciones debo medir? Aquí debemos estar claros que no vamos a decir voy a medir una, solo voy a dejar oscilarlo y voy a medir el tiempo de una oscilación. ¿Por qué? ¿Por qué no es correcto? Porque la reacción humana en manipular el instrumento de medición es cercana al valor de la oscilación. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Digo, voy a tomar el tiempo de 10 oscilaciones. Voy a soltar el péndulo y voy a contar el tiempo de 10 oscilaciones con mi cronómetro. El tiempo total lo voy a dividir entre 10 para que me dé el tiempo de una oscilación. Entonces ya tenemos 3 pasos. Y vamos a darle valores antes de comenzar a medir los valores que tomará la variable independiente. ¿Cuáles son las variables? El periodo y la longitud. ¿Cuál es la variable independiente en experimentación? Es aquella a la cual el experimentador le puede dar valores antes de medir la otra. Y dígame, ¿cuál de las dos, para nuestro caso, periodo y longitud, podemos darle valores? ¿Cuál sería una opinión? La longitud. La longitud. Vea que coincidimos, la lógica nos dice la longitud. Entonces, podemos decir, vamos a tener un péndulo de 1 metro o de 1.20 metros, 1.2 metros, y voy a ir de 10 en 10 centímetros. Primero 10, después 20 centímetros, después 30 y así vamos a tomar, imaginen que tomemos 6 oscilaciones.
10 oscilaciones para obtener 6 valores de la tabla de datos, 6 pares ordenados, tiempo y longitud. Muy bien, aquí yo les he puesto las que no deben de faltar y las que le van a facilitar tomar las decisiones para medir. Pero ustedes pueden agregar otras, ¿verdad? Pueden agregar otras y llamarle procedimiento experimental. Bien, ya teniendo la tabla de datos de el experimento de prueba, ¿qué debemos hacer? Regresemos a la hipótesis y nosotros hemos dicho en hipótesis que la relación entre el periodo y la longitud es una función potencial. Ah, pero ¿qué caso? Tenemos 3 casos. ¿Cómo podemos resolver para decir cuál de los 3 casos es el que nos da el péndulo, los datos del péndulo? Graficar, recuerden, al tener una tabla de datos, ¿cuál es el paso que se debe realizar primero? Graficar. Si ustedes grafican esos datos que tomaron, ¿qué les va a dar? Les va a dar una tendencia de una función potencial donde el exponente es mayor que 0 y menor que 1. Entonces dice, esta es la ecuación general que tiene asignado la función potencial. Después vamos a aplicar las propiedades del logaritmo que están en la guía, en la discusión, y vamos a calcular los valores de n y de k. Como es un experimento de prueba, pueden ser 3 valores para n y 3 valores para k. Entonces, ahora viene, ya estamos en lo que es la interpretación tentativa de los resultados. Primero hacemos el gráfico y después calculamos los valores de n y de k, ¿verdad? Esos serían los valores de prueba. Por último, vamos a calcular el porcentaje de error. Ya calculamos el valor de n y el valor de k aplicando las propiedades del logaritmo. Hay un ejemplo en la discusión. Entonces, ¿cuáles son los valores teóricos que investigamos en la investigación bibliográfica que realizamos previo al proyecto? Si ustedes ven, tenemos n igual 0.5 y el valor de k. Entonces, ¿cómo calculamos el porcentaje de error? Este sería el valor teórico. En el libro, en la investigación bibliográfica, vemos que n vale 0.5, lo ponemos acá, menos el valor experimental. B sub E es valor experimental. ¿Cuál es el valor experimental? Es el valor que nosotros hemos obtenido del experimento de prueba. El n, el valor de n experimental, es el valor que hemos obtenido de nuestra tabla de datos. Lo dividimos entre 0.5 y se multiplica por 100. Entonces nos va a dar un porcentaje de error para n, para la constante n. Si ese porcentaje de error está dentro del 10%, que es el porcentaje de error que se les ha asignado a ustedes, entonces, imagine que le dé un 2% el porcentaje de error al hacer esta operación. Y acá vean, estas son barras de valor absoluto, o sea que la diferencia puede darles negativa, pero ustedes van a tomar el valor positivo de la diferencia. La diferencia se multiplica por 100 y se divide entre el valor teórico y nos da el porcentaje de error. Como el porcentaje de error permitido para este experimento en método experimental es el 10%, si acá resulta un valor
menor que el 10%, entonces estamos trabajando correctamente. Si el porcentaje de error que resultare fuere mayor que el 100%, entonces rechazamos ese valor y vamos a ir a tomar otras mediciones, pero revisando cómo hemos armado el equipo y qué es lo que podría estar fallando. Este cálculo lo hacemos también para la constante K. ¿Cuánto vale K? Ustedes pueden verlo en lo que es la parte de la investigación bibliográfica. Para K deben repetir y les va a dar otro porcentaje. Si los dos valores caen menores que el 10%, que es el porcentaje de error que les ha dicho que les va a permitir, entonces ustedes dicen, bueno, el aparato está bien y el experimento de prueba ha resultado bien y ya he hecho lo que debe hacerse. Muy bien, entonces, ¿cuál es el trabajo de esta primera parte? Ustedes deben hacer un procedimiento experimental. Ya les di 4 pasos que son los más importantes. Pueden agregar más. Después vamos ya a la parte práctica, a echar a andar ese procedimiento. Acoplamos el equipo hasta llegar a la toma de medidas. Después procedemos con la calculadora a hacer cálculos de N y K. Y por último, calcular el porcentaje de error de cada constante y compararlo con el porcentaje de error permitido. ¿Cuál sería el porcentaje de error permitido? El 10%. Anoten ese porcentaje de error. Es para todos los grupos. El 10%. Si sus constantes en el experimento de prueba resultaron menor que el 10%, con un error menor que el 10%, entonces ustedes están trabajando con un equipo que está funcionando lo suficiente bien como para decir que se acepta como péndulo simple, porque está funcionando y está dando los resultados esperados. Al concluir eso, nosotros hemos realizado la interpretación tentativa de los resultados. ¿A qué se le llama resultados? A la tabla de datos. Esos son los resultados de las observaciones o de las medidas sobre el fenómeno. En este caso, medidas de periodo y longitud del péndulo. Si las dos constantes nos dan dentro del porcentaje de error, estamos actuando correctamente, haciendo mediciones correctamente, con un equipo que también funciona correctamente. Muy bien. Entonces ya probando eso, va a venir la última etapa, que es, ustedes van a realizar el experimento final. Ya en el experimento de prueba pueden hacer algunas correcciones y tomar más datos. En la guía, fíjense que se les da que para este experimento de prueba, ustedes tomen 7 datos. Un dato es la longitud, la van a medir en centímetros, y el periodo lo van a medir en segundos. Entonces, ustedes se ponen de acuerdo y dicen, bueno, para cada medida yo voy a tomar 10 oscilaciones. Entonces, el periodo, ¿cómo la van a calcular? El tiempo que aparece acá sería para las 10 oscilaciones, ese sería el tiempo que mida del tiempo total de las 10 oscilaciones entre N. N sería el número de oscilaciones, 10. Entonces, ahí van a ir poniendo esos cálculos y van a ir determinando el periodo y la longitud. Y aquí sería su tabla de datos. Ya ahí en esta tabla de datos, ustedes van a trabajar con la calculadora y hacer los cálculos de N y K y calcular el porcentaje de error, observar si cae dentro del 10%. Si las dos caen dentro del 10%, N y K, el error de N y K,
entonces estamos correctos y podemos ya pasar al siguiente paso. Bien. Resumen. Procedimiento experimental. ¿Qué es el procedimiento experimental? Los pasos que vamos a dar para llenar la tabla de datos, para medir. Entonces, ¿cuál es el primero? Obligatorio. Acoplamiento del equipo. ¿Por qué? Porque si no tenemos el equipo no podemos medir. Ahora, pero alguien puede decir, yo la tengo armado. Entonces va a revisar cómo ha acoplado el equipo, si está funcionando, puede hacer una prueba y puede hacer algunas modificaciones y observar si hay algo que corregir. Después, ustedes tienen que tener claros cuántas observaciones van a hacer, cuántas medidas. Ya aparece la tabla ahí como sugerencia, 7. Entonces, ustedes dicen cuáles son las variables que voy a medir. Periodo de oscilación y la longitud, 2 variables. ¿Cuál de las dos debemos de tomar como variable independiente? La variable independiente es aquella a la cual le podemos dar valores antes de medir la otra. Entonces ya me dijeron ustedes, mire, la variable independiente es la longitud, que la vamos a medir en centímetros, por el análisis dimensional de la fórmula. Entonces le damos valores. Ustedes tienen que decidir, bueno, de 5 en 5, de 10 en 10, tratando de que al final usted va a tomar 7 medidas, 7 observaciones. Entonces ya tenemos la tabla de datos, donde L va a estar en centímetros y el tiempo va a estar en segundos. Bien, ahora, ¿qué hago con esa tabla de datos? Se les ha enseñado que el primer paso es graficar. Papel milimetrado, se les dejó una copia en una de las discusiones anteriores. Impriman o copien ese papel milimetrado, si no tienen. Entonces, hagan el gráfico a escala lineal. ¿Qué va a ser el resultado? Una función potencial. Saben ustedes que la función potencial tiene 3 casos, 3 tendencias. Entonces nos va a dar una de ellas. Entonces asignémosle a ese gráfico la ecuación general T igual a K por L a la N. Ahora viene el problema de calcular los valores de las constantes N y K. Tomando los datos de la tabla, aplicamos las propiedades del logaritmo que ya tienen el valor de N ya deducido en la discusión y el valor de K, ahí están las formulitas para calcular y hacen los cálculos para varios valores de N, para varios valores de K. Pueden sacar el N promedio y el K promedio. Entonces ya tenemos los valores de N y los valores de K en este experimento de prueba. ¿Qué debemos hacer después? Calcular el porcentaje de error que tiene el cálculo o porcentaje de error que hemos cometido al medir, que se refleja en los valores de K. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Calculamos el porcentaje de error para N, porcentaje de error para K, tomando como referencia la investigación bibliográfica, que dice, mire, la relación entre T y L es esta. Entonces nosotros agrupamos las constantes y dejamos la variable T a un lado y la variable L sola al otro lado. Entonces nos va a dar el valor de K y el valor del exponente. Bien. Después decimos, bueno, el porcentaje de error me dio
1%, 0.5%, 2%, 3%. Entonces, ¿cómo digo si está correcto mi aparato y que estoy correcto midiendo correctamente? Por eso les damos el porcentaje de error que deben de permitido, o sea, como máximo que podrían tener las dos constantes, y es el 10%. Eso deben anotarlo porque no está, entiendo que no está en los folletos. El 10%. Entonces dicen ustedes, para N me resultó el 2% de error. Pero el permitido es 10, entonces queda dentro de lo permitido, es correcto. Voy ahora a calcular el porcentaje de K, y K es también dentro de lo correcto. Entonces, la prueba resultó un éxito. ¿Por qué? Porque los valores de N y K están dentro de lo permitido. Y nosotros nos autocalificamos en el sentido de decir, lo he hecho correctamente. Bien, pero ¿qué pasaría si a usted le da el valor de K dentro del 10%, pero el otro valor de la otra constante le da disparado, por ejemplo, el 60%? Entonces que hay algo mal. Justamente la prueba me está diciendo que hay algo mal ahí. O estoy yo escribiendo mal el valor de las medidas, estoy midiendo mal, o ¿qué está pasando? Entonces debemos hacer 3 revisiones. 1, acoplamiento del equipo. Segundo, ¿de dónde a dónde estamos midiendo? Por ejemplo, imagínense de que la longitud de la cuerda debe medirse desde el nudo en el soporte hasta la mitad de la masa. ¿Por qué? En el video que tienen disponible se explica que la longitud de la cuerda se mide de esa forma porque la masa se considera como una partícula. Y entonces todos los cuerpos que tienen geometría regular, por ejemplo, con una esfera, un cubo, su centro de masa está en el centro, si es homogéneo. Entonces, son conceptos ya de física 1, pero que ustedes los pueden aplicar porque son sencillos. No tienen que calcular el centro de masa, solamente decir, este es más o menos el promedio, el centro del cuerpo. Hasta aquí voy a medir. Y hacen esa revisión. Van a encontrar con seguridad que algo de eso estaban haciendo mal. Repiten las medidas y hacen otra vez el cálculo de las constantes. Y si han corregido el error, las constantes van a caer dentro del porcentaje correcto. Bien, entonces hay 2 trabajos. Primero, diseño del procedimiento experimental. Segundo, medir. Y tercero, cálculo de las constantes y el porcentaje de error. Entonces, en esa secuencia, ustedes van a hacer el trabajo de la guía. Porque alguien dice, yo no entiendo esto de la guía. Pues yo le estoy diciendo, mire, lo que usted va a hacer es un procedimiento de cómo va a medir. Primero, teniendo ese procedimiento, usted lo va a aplicar y va a llenar la tabla de datos. ¿Cuántos datos? 7. Llena la tabla de datos que está ahí. Midiendo la longitud en centímetros y midiendo el tiempo en segundos. Después de tener completa la tabla, usted va a analizar esa tabla. ¿En qué consiste? En hacer un gráfico primero, para saber si la función es potencial. Va a resultar potencial. Pero ahora viene el cálculo de las constantes. Hace el cálculo de las constantes, después calcula el porcentaje de error. O sea, son 3 etapas las que usted va a desarrollar. Diseño del procedimiento experimental, medir y después de medir, analizar la tabla de datos, calculando N y K y calculando el porcentaje de error. Esa es la tarea con su péndulo simple. Donde vean que esta es la parte de todo el fenómeno, de todo el lance, es la parte, digamos que, una de las partes que ya implica trabajo con calculadora. Bien, veamos si hay algunas inquietudes.
Veamos aquí hay alguna pregunta. Dice, ¿podría repetir cuál es el valor teórico y cuál es el valor experimental en el cálculo del porcentaje de error? Entonces, ¿cuál es el error? ¿Cuál es el valor teórico? Muy bien. Ustedes fueron a hacer una investigación bibliográfica en los libros, en internet, y les resultó que encontraron una relación de T y L, pero que ahí habían otras magnitudes, como por ejemplo la gravedad. Entonces, ustedes van a ir a esa investigación bibliográfica y van a determinar cuáles son los valores teóricos. ¿Por qué se le llama teórico? Porque están en el libro. La recomendación es que ustedes vayan a un libro de física. Entonces, van a ver el valor de N, el valor teórico, que es 0.5, y el valor de K. Y ustedes dicen, estos son los valores teóricos, que equivale a decir el valor verdadero. ¿Por qué se consideran valores verdaderos? Porque al echar a andar esa fórmula funciona, exactamente. Eso es el concepto de valor teórico. De la investigación bibliográfica, ustedes pueden sacar un valor de N y de K. ¿Preguntas? Brian Alexander Díaz, entonces esta etapa terminaría con la determinación de N y K con valor dentro del margen de error. ¿Correcto, Brian? Ustedes van a calcular las constantes y van a decir, cayó dentro del porcentaje de error y está bien lo que estoy haciendo. Bueno, permítame, voy a ampliar la pregunta esta de las constantes, los valores teóricos de las constantes. Entonces, permítame, aquí tengo un desarrollo que les va a ayudar bastante. Bien, en el libro, en los libros de física, ustedes van a encontrar esta ecuación. Dice T igual a 2pi por raíz de L sobre G, donde G es la constante gravitatoria. 2pi es una constante y G constante. ¿Y cuáles son nuestras variables? T y L. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hacer un trabajito algebraico y vamos a reunir, vean, para sacar del radical L a la 1/2 y G a la 1/2. Pero G a la 1/2 es raíz de G, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven todo lo que está acá en este cociente, 2pi sobre raíz de G es una constante. La calculan y les va a quedar la ecuación, la misma ecuación ustedes la han transformado, N les va a dar 0.5 y K les va a dar este cociente, que da 0.20. Entonces ustedes pueden formar ya la ecuación, T igual a K por L elevado a la 0.5. Pero estos son los valores teóricos. ¿Por qué? Porque esta ecuación proviene del libro. ¿Cuáles son los valores teóricos? N.5 y K.20. Muy bien. Entonces,
Ahora el gráfico que se espera que les dé sería este, donde L está medido en centímetros y T en segundos. ¿Cómo calculamos N y K? Bueno, aquí está la fórmula para calcular N, que es la misma que está en la guía. Y aquí está la fórmula para calcular K. Podemos calcular 3 valores, como es de prueba, 3 valores para N y 3 valores para K. Sacar la media aritmética, sumar los 3N y dividir entre 3, igual para K. Sumar los 3K y dividir entre N. Y de esa forma, pues, tenemos 2 valores teóricos, que es a lo que esperamos llegar. Ahora, no esperemos llegar a exactamente 0.5, por ejemplo en N. Va a haber un cierto margen de error. ¿Por qué? Porque es primera vez que estamos experimentando. Pero sí, vamos a estar bastante cerca. Bien, veamos si alguien quiere preguntar. El valor experimental es aquel que nosotros calculamos al analizar la tabla de datos. Se le llama experimental. ¿Por qué? Porque es resultado de un experimento, ¿verdad? Valor teórico, el que consideramos verdadero, que sería el valor que está en el libro, el que les acabo de enseñar. Entonces es la diferencia entre los valores teóricos y los valores experimentales, que son las dos cantidades que participan en la fórmula del cálculo del porcentaje de error. Bien, veamos si hay algo más. Bien, no tienen alguna pregunta. Bien, entonces creo que quedó claro cuál es el trabajo que se espera que hagan ustedes, y sobre eso se les va a preguntar, ¿verdad? Y si ustedes ya lo tienen hecho y les resultó que las constantes están dentro del marco de error, esto lo hizo así, lo hice así, ya están preparados para responder. Desde luego, leyendo la parte de la guía que corresponde al experimento, al diseño del experimento. Después la guía, ¿verdad? Los resultados que nos dieron. Muy bien, entonces, si no hay preguntas, le agradezco su presencia y cuídense. Dios mediante, nos vemos la próxima semana. La próxima semana va a haber discusión y laboratorio. Van a haber las dos actividades. La próxima semana. Muy bien, entonces terminamos acá. Y gracias por estar presentes. Gracias. Feliz semana. Gracias, Gracias. ingeniero. Pase feliz día. Gracias. Bueno, Gracias. bueno.